Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos en esta tarde tan calurosa? Pero vamos al encuentro del Señor en este día tan especial. Y estamos invitados a comenzar un año nuevo de la mano de María, Madre de Dios. Vamos a cantar todos juntos, vamos, pastorcillo. Santa Misa la vamos a ofrecer por la salud de Jorge Garay, Carolina, Martín y Juan, y por nuestro hermano difunto Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Otra vez reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos cerrando la octava de Navidad. Esto es un signo, una gran semana, por decirlo así, de la solemnidad del nacimiento de Jesús. Lo hacemos con esta bellísima solemnidad de María, Madre de Dios. Un sentir muy rico de la Iglesia de muchísimo tiempo, donde justamente pone la mirada en la Madre de aquel que es el Hijo de Dios. Nos reunimos a celebrar al Señor, que su paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. La maternidad divina de María reafirma nuestra fe en la divinidad de Jesús. Expresa la tradición de la Iglesia que ve en Jesús al Hijo de María, siendo el Hijo de Dios. En ella encontramos el modelo creyente para comenzar otro año. Además, celebramos la Jornada Mundial de la Paz, cuyo lema este año es diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera. Celebrando al Dios de la ternura, también reconocemos nuestra propia infidelidad. Toda la escena del Evangelio se puede pensar casi un camino de la auténtica espiritualidad cristiana, de una vida cristiana. Y por lo tanto todo aquello que no responda a ese itinerario, a ese estilo, tenemos que asumirlo como una actitud que nos invita otra vez a confiar en la misericordia de Dios, y por eso pedimos perdón. Jesús, que sos la buena noticia anunciada, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, que sos la palabra recibida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, que sos la verdad que ilumina, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar en la primera lectura del libro de los Números la bendición de los sacerdotes que expresaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo, el pueblo de Dios reconocía en los bienes de la tierra la obra del Señor y su plegaria expresaba gratitud. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Pablo, en su carta a los Gálatas, ubica la llegada del Señor Jesús en el tiempo indicado por Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, oh Señor. En el Evangelio de Lucas, la figura de María está en el centro del nacimiento de Jesús y ella intuye el misterio de Dios presente en ese acontecimiento. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Y esta liturgia es la del 1 de enero y tiene, sabemos, varias cosas. Por un lado, lo que decíamos al comienzo, estamos cerrando la octava de Navidad y esto tiene un valor porque las octavas, son 2 nada más litúrgicas, están mostrando la riqueza del acontecimiento y por lo tanto de la fiesta. 8 días que son como uno. Esta es la idea. El acontecimiento tiene tal intensidad, tanta fuerza, tal valor y tanta importancia que en 8 días se puede expandir, desarrollar. Y se cierra, segundo, con la figura de María en esta bellísima, no sé llamarla advocación, me parece que es más que eso, ¿no? Que es María, Madre de Dios, que evidentemente pone en acento primero Jesús, como reconocimiento de su divinidad. Y es una especie, yo digo, de fiesta de equilibrio, así como la Sagrada Familia acentúa más la temática encarnacional, la dimensión humana, esta otra fortalece la certeza del que el que se hace hombre sigue siendo Dios. Y en torno a esto gira los textos bíblicos, sobre todo la segunda lectura y el Evangelio, por sobre todo. Además, 1 de enero, inicio de un año, con lo que implica siempre expectativa, anhelo, entusiasmo, esperanza. Se le pone un poquito más de onda, ¿no? Siempre. De ahí la bendición del texto de los números. Y además, el mensaje de la jornada de la paz. No voy a hablar de las 4 cosas. Me limito, brevísimo comentario del texto bíblico, que es una maravilla. Primer dato, continúa y prolonga lo que leímos en Nochebuena. Aquellos pastores que habían recibido el mensaje, el anuncio, en esa luminosidad de la buena noticia, del acontecimiento de que hoy nos ha nacido un Salvador, esos mismos, después de la experiencia de ese coro angelical, van al lugar de la experiencia real. Real no es la mejor palabra, porque aquello fue real, de la experiencia significativa. Se les anunció al Mesías, pero hay que encontrarlo. Yo diría hasta la primera gran idea de Lucas. El anuncio es muy importante, el anuncio tiene su fuerza, tiene su sentido, pero sería incompleto si no lleva al encuentro real, a la experiencia real. Por eso toda la primera parte del texto de hoy es esto. Ellos van al lugar donde está el que había sido anunciado, ¿no? Y esto es significativo porque están viviendo a Jesús, se están encontrando con Jesús. Podemos decir, está iniciándose una fe totalmente nueva en ellos, en estos hombres. Ven, constatan el acontecimiento. Diríamos que el anuncio se hace encuentro y el encuentro lleva a la vida. Esta es la lógica.
Y en ese encuentro, a partir de ese encuentro, hay un anuncio. Interesante. No anunciaron primero lo que había pasado, primero se encontraron. Y lo que anuncian es lo que vivieron, ahora confirmado. Otro testimonio más. Fíjense qué lindo, de costado, las figuras de María y de José fueron recibiendo testimonios, que yo los pienso como regalos de Dios para fortalecer la vocación, la fe y la madurez de ese matrimonio, por llamarlo así, que tienen que hacerse cargo del Hijo. Después van a venir en la escena Simeón, va a aparecer la profetisa Ana, testigos que confirman lo que está aconteciendo. Y esto lo entendemos así porque hay una primera frase: María conservaba estas cosas en su corazón y las meditaba. Una frase muy cercana que vimos el otro día después de la experiencia del templo. Y este es el sentido. María es la madre, pero que también tiene que seguir madurando. María es la madre, pero tiene que seguir creyendo y tiene que tener más claro y tiene que fortalecerse en esa identidad y vocación específica que tiene. El anuncio está orientado a eso. Y todo se cierra en la circuncisión. Si quieren otro dato de encarnación, asumen la praxis religiosa de la época, asumen el estilo cultural religioso que se vivía, pero con un dato más significativo: se confirma el nombre, Jesús. Y esto significa, se confirma la identidad y la vocación. Y cuando hablamos de vocación, hablamos de misión. Toda la escena, podríamos decir, es una especie de síntesis de un breve esquema de camino en la fe. Escuchar la palabra que me implica un encuentro profundo con Jesús, que reclama de mi parte ese estado permanente de reflexión contemplativa para madurar lo que Jesús me está diciendo, y desde ahí descubrir mi propia identidad y mi propia misión. Muy simple, pero muy intenso, porque además abarca toda la vida. Esto se desentraña, se desarrolla. Lo último cortito, la jornada de la juventud, no, de la paz, el mensaje de Francisco. Hay que leerlo, no lo voy a comentar, porque siempre se achica, siempre se desvirtúa. Simplemente esto, es muy rico el título que tiene, la temática que desarrolla. Diálogo entre generaciones, educación, trabajo. Francisco viene hace muchos años planteando determinadas exigencias para una paz auténtica. Si quieren la paz, que adquiere un nombre nuevo, que es una fraternidad universal, que implica muchas cosas, cuidar la casa común, el tema del respeto, el tema de la paz en sí misma, pero pone tres elementos claves: el diálogo, y pone diálogo entre generaciones, y toca muy lindo una punta y no una no tanta, los mayores y los jóvenes, la memoria y la novedad. Juega con esto, pero en clave de diálogo, con lo que implica de apertura real y sincera, de valoración del otro. Toca el tema de la educación como ámbito en donde la persona va desarrollando y madurando su identidad, su vida, sus valores. Y toma el tema del trabajo. Son temas profundamente humanos y temas vitales en lo que hace la doctrina social de la Iglesia. Porque en el fondo, por ser profundamente humanos, la doctrina social le da una mirada nueva y los descubre como esenciales para construir un mundo en paz.
Quizá lo interesante sería no verlo como una temática, analizar, estudiar también, sino como una propuesta de realidades que hay que asumir desde perspectivas nuevas. Y en una visión muy mía, no hablo nada de Francisco, ni el diálogo en la Argentina existe, ni la educación es prioridad real y el trabajo no está valorado. Hay también una propuesta para nosotros, que desde ese mensaje claro que nos propone, repensemos nuestra valoración de estos ítems, de estas realidades. Y diría más, quizá no podemos hacer grandes cosas, pero siempre podemos hacer cosas. Y lo primero es revisar si esas tres realidades forman parte vitales en nosotros, al menos como valoración. Si esas realidades son pensadas desde el humano, pero también desde la mirada del Evangelio, y si esas realidades de alguna u otra manera nos involucran. Porque si no pasa siempre lo mismo. Hay un lema, lo tocamos el 1 de enero y ya el 8 nos olvidamos. Y esta intuición bellísima de Pablo VI siempre tuvo el objetivo de promover la paz como un valor esencial. Por eso, iniciando un año nuevo, que como digo todos los años, en principio no cambia absolutamente nada. Sin embargo, tanto saludo, tanto deseo, en el fondo expresa no solo una formalidad, sino una expectativa sincera del corazón humano. Queremos que sea mejor. Lo cual va a exigir preguntarnos si nosotros queremos ser mejores. Confiados, presentemos nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder: escúchanos, Señor, para que la Iglesia, renovada en su fe, esperanza y caridad, sepa acompañar a la humanidad en este tiempo difícil con la luz del Evangelio. Oremos. Para que la paz sea el anhelo y el trabajo de todos los que gobiernan a los pueblos. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que la Argentina promueva todo lo que genere una cultura de la vida en la verdad y el compromiso por el bien común. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que la parroquia, renovada en su esperanza, comunique la fuerza transformadora del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Y para que el lema de esta jornada de la paz promueva el compromiso de todos por el diálogo, la educación y el trabajo. Oremos. Escúchanos. Padre, todo esto y lo que está en el corazón de cada uno te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongamos en Dios los sufrimientos y las angustias, pero también nuestras esperanzas y anhelos para este año que va a comenzar. Vamos a cantar el número 5 a partir de la segunda estrofa.
atentos para también ofrecer lo nuestro, capacidad de escucha, conversión sincera, fidelidad al Evangelio, compromiso de vida, y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Padre, que con tu bondad comienzas y perfeccionas toda obra buena, concede que, así como nos alegramos en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, al celebrar la aurora de la salvación podamos también gozar de la plenitud de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta solemnidad de Santa María, siempre Virgen, Madre de Dios. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos te aclamamos cantando. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio luz al Salvador del mundo, y
con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hijos en el Hijo, creyendo que el Espíritu nos anima, seguros del amor del Padre, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz que trae Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos ofrecemos ahora la paz. La paz, chicas. Este es Jesús, el Hijo eterno del Padre, que se hizo uno de nosotros en la fidelidad creyente de María. Felices por escucharlo, felices por participar en su comida. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La Eucaristía nos renueva y nos fortalece para vivir y comunicar el Evangelio de Jesús. Vamos a cantar todos juntos en el número 7.
Oremos. Padre, hemos recibido con alegría este sacramento. Te pedimos que nos ayude a alcanzar la vida eterna, a cuanto nos gloriamos de proclamar a María, siempre Virgen, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entrando en enero cambian algunos horarios. En lo que hace a misas, los fines de semana va a seguir todo el mes igual. Las 3 misas, sábado y 2 de domingo. Esta semana, jueves y viernes, va a haber misa. El jueves les recuerdo que es la Epifanía, una fiesta rica en este tiempo de la Navidad, a las 7 de la tarde. Y el resto del mes no hay misa de día de semana. Y la secretaría durante todo el mes de enero va a funcionar lunes, miércoles y viernes por la mañana, de 10 a 12. Y otra cosa, sépanlo, en la capilla va a estar abierto en el tiempo de secretaría, el resto va a estar cerrado. Un tema de seguridad. Nos fueron robando todas las manijitas que hay, el blindex de allá, el de la otra reja. A cierta hora no hay nadie. Entonces la capilla va a estar abierta en el horario de secretaría. Muy bien. Que lo celebrado nos anime a ir construyendo un año nuevo desde la fe, la esperanza y la caridad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que inicien un lindo año, que sea un año, yo decía, mirando para adelante, de pie, renovados en la esperanza, ¿no? Nos hace mucha falta esa esperanza.
pero mirando para adelante y paraditos, erguidos, trabajando. Que lo inicien lindo y nos vamos en paz. Demos gracias a Dios. María, la Madre de Dios, nos ayude a renovarnos para este año nuevo y que tengamos un buen comienzo en paz y armonía con Jesús y María. ¿Qué tal? Nos despedimos cantando a María a partir de la segunda estrofa, María de la Salud.